Mi mejor amiga me dijo que me divorciara de mi esposo porque era demasiado feo para mí, mientras ella literalmente traía puesta su loción. Melissa estaba sentada en mi cocina oliendo a la loción Tom Ford de mi marido y diciéndome que yo merecía algo mejor que alguien que se viera como él. Eres hermosa, exitosa, podrías tener a cualquiera, me dijo, haciendo gestos con mi taza de café. ¿Por qué conformarte con alguien que parece que le pegaron con un ladrillo en la cara? El aroma era inconfundible. Tabaco, vainilla, 7,000 pesos la botella. Se la compré a Jaime la Navidad pasada. Él la usó exactamente 2 veces. Una en Año Nuevo y otra para una cena de su empresa en marzo. Pero ahí estaba Melissa, mi mejor amiga de 15 años, absolutamente bañada en ella un jueves cualquiera de mayo por la mañana. No dije nada sobre la loción. Solo sonreí y cambié el tema a su nuevo trabajo en el banco. Pero ella siguió insistiendo. Me enseñó perfiles de Instagram de hombres al azar. Mira a este tipo de mi gimnasio. Banquero de inversiones. Mide 1.9. Tiene mandíbula de verdad. Luego empezó a enumerar los supuestos defectos de Jaime, su nariz chueca por el boxeo, la cicatriz sobre su ceja, sus orejas que sobresalían un poco. Podrías conseguir algo mucho mejor, Laura. Odio verte desperdiciar tu juventud con él. Lo que Melissa no sabía era que Jaime y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante 3 años. La fecundación in vitro falló 4 veces. Habíamos gastado 1,600,000 pesos. Nuestro matrimonio era sólido como una roca, construido sobre amor real. No esa basura superficial que ella estaba escupiendo. Jaime podría no ser convencionalmente atractivo, pero me sostuvo la mano en cada inyección, cada prueba negativa, cada pérdida. Me hizo reír cuando me quería morir. Aprendió a cocinar 40 comidas diferentes cuando la depresión me quitó el apetito. Nunca se quejó del costo ni sugirió que nos rindiéramos. Esa misma noche, Jaime llegó a casa sin su anillo de bodas, dijo que lo estaban ajustando. En su maleta del gimnasio había un recibo de la farmacia por una loción, la misma loción que Melissa traía puesta. Lo supe entonces, pero no confronté a ninguno de los dos. En cambio, empecé a planear. Verás, Melissa siempre quería lo que no podía tener. En la prepa, persiguió a mi pareja del baile de graduación después de que mencioné que me gustaba. En la universidad, solicitó mis mismas prácticas después de que me aceptaron. Cuando me comprometí, ella de repente empezó a tener citas frenéticamente, desesperada por ganarme en llegar al altar. Toda su identidad giraba en torno a superarme, así que le di algo que realmente deseara. Empecé a publicar sobre lo increíble que era Jaime. No publicaciones falsas, sino reales. Fotos del viaje sorpresa a Napa que reservó para mi cumpleaños. El brazalete Cartier que me compró cuando me ascendieron a directora regional, las cartas escritas a mano que dejaba en mi almohada cada viernes, cosas que siempre fueron ciertas pero que antes mantenía en privado. Melissa empezó a enviar mensajes de texto inmediatamente. Ha de ser lindo. Algunas personas tienen toda la suerte. Él nunca hacía eso antes. Ese último mensaje fue interesante. ¿Antes de qué? En una semana, ella estaba abiertamente amargada. Se quejaba de que su novio Carlos nunca tenía gestos románticos. Empezó a hacer preguntas específicas sobre el horario de Jaime, sus gustos, sus restaurantes favoritos. Contesté todo honestamente, sabiendo que ella estaba tomando notas. 2 semanas después, Jaime confesó. Se derrumbó llorando en nuestra recámara. Dijo que Melissa lo había estado persiguiendo durante meses. Empezó con mensajes inocentes sobre planear mi fiesta sorpresa de cumpleaños. Escaló a aparecerse en su gimnasio, su oficina, la cafetería a la que iba cada mañana. Ella le había dicho que yo lo estaba engañando con mi compañero de trabajo, Roberto. Dijo que tenía pruebas, pero que solo se las mostraría en persona. Cuando se vieron, ella intentó besarlo. Él la empujó, pero ella ya se había rociado con su loción que sacó de su maleta del gimnasio. Lo siento tanto, sollozó él. Debí habértelo dicho inmediatamente. Tenía miedo de que le creyeras a ella antes que a mí. Lo abracé mientras lloraba. Le dije que ya lo sabía. Fue entonces cuando planeamos la renovación de votos. No una real, solo una actuación. Lo anunciamos en la fiesta de mi empresa donde Melissa era mi acompañante. 10 años merecen una celebración, anuncié ante 50 colegas, especialmente después de todo lo que hemos superado. Me aseguré de mencionar la fecha, el lugar, el vestido de diseñador, el presupuesto de 400,000 pesos. La cara de Melissa pasó por 6 emociones diferentes. Las siguientes 3 semanas fueron hermosas. Ella enviaba mensajes constantemente, buscando detalles. ¿A qué hora? ¿Quién está invitado? ¿Qué se va a poner Jaime? ¿A dónde iríamos de luna de miel? Le di migajas. Lo suficiente para mantenerla enganchada, pero nunca lo suficiente para satisfacerla. El día antes de la falsa renovación, ella se quebró. Me llamó llorando. Necesito decirte algo sobre Jaime. Ah, dije, examinando mi manicura. Él intentó besarme hace 2 meses. No quería lastimarte, pero estás a punto de renovar votos con un infiel. Me reí, de verdad me reí. Melissa, sé todo. Los mensajes, el acoso en el gimnasio, la loción que robaste de su maleta. Jaime me contó todo. Silencio. El teléfono se quedó callado tanto tiempo que revisé para asegurarme de que la llamada no se hubiera cortado. Luego la voz de Melissa regresó temblorosa y húmeda. Preguntó cuánto tiempo hacía que lo sabía y por qué había organizado toda la farsa de la renovación de votos si ya sabía todo.
Le dije que Jaime confesó hace 2 semanas. Necesitaba ver exactamente hasta dónde llegaría con sus mentiras sobre que él me engañaba. Empezó a sollozar más fuerte, preguntando si la renovación alguna vez fue real o si inventé todo solo para molestarla. Dije que era completamente falso, que nunca planeamos ninguna ceremonia real. El lugar no existía y el vestido que describí era de una revista. Cada detalle que le di durante esas 3 semanas fue diseñado para hacer que mostrara sus verdaderas intenciones. Ella siguió llorando y preguntando por qué no podía simplemente hablar con ella como adulta en lugar de jugar juegos. Casi me río de eso, considerando que ella pasó meses acosando a mi esposo y mintiendo sobre que yo era infiel. Su voz cambió entonces, se puso defensiva y aguda. Afirmó que estaba tratando de protegerme de un hombre que no era lo suficientemente bueno para mí. Dijo que toda su persecución a Jaime era solo para probar su lealtad, para ver si realmente sería infiel. Insistió en que nunca lo quiso realmente, que me estaba haciendo un favor al verificar si se mantendría fiel. Ahí sí me reí, porque la desesperación en su voz hacía obvio que realmente lo quería y no podía soportar ser rechazada. Empezó a hablar más rápido, diciendo que Jaime había estado coqueteando con ella primero, que él había alentado su atención siendo demasiado amigable en mi fiesta de cumpleaños. La interrumpí y le dije que Jaime me contó todo sobre cómo ella se aparecía en su gimnasio, su oficina, su cafetería matutina. Se quedó callada de nuevo por unos 10 segundos. Luego intentó un ángulo diferente, alegando que yo siempre había sido competitiva con ella y estaba torciendo la situación para hacerla quedar mal. Sacó a colación la preparatoria y la universidad, diciendo que yo siempre actuaba como si fuera mejor que ella. Le dije que nuestra amistad había terminado y colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban un poco mientras bloqueaba su número en mis contactos. Luego fui a Instagram, Twitter, cada red social que compartíamos y la bloqueé en todas. Todo el proceso tomó quizás 5 minutos y se sintió sorprendentemente bien, como limpiar un closet lleno de ropa que nunca volvería a usar. Jaime llegó a casa 1 hora después con comida tailandesa de nuestro lugar favorito. Me miró a la cara y preguntó si había hablado con Melissa. Asentí y le conté todo mientras comíamos pad thai directamente de los envases en nuestro sofá. Escuchó sin interrumpir, su mandíbula se tensaba cuando describí cómo ella intentó voltear la historia. Terminamos viendo 3 episodios de un terrible programa de telerrealidad sobre gente comprando casas que no podían pagar. Jaime mantuvo su brazo alrededor de mí todo el tiempo y no mencionó a Melissa ni una vez. A la mañana siguiente, me desperté con 6 mensajes de Paulina preguntando si estaba bien. Dijo que Melissa la había llamado anoche llorando por un malentendido entre nosotras. Paulina quería saber qué pasó porque Melissa estaba actuando raro y no daba detalles. Me senté en la cama y busqué en mi teléfono las capturas de pantalla que Jaime me había enviado de su mensaje de confesión. Luego agregué capturas de pantalla de los mensajes que Melissa le había enviado durante los últimos meses. Esos donde preguntaba por su horario, sugería verse. Hacía comentarios sobre su loción. Le envié toda la colección a Paulina con un mensaje diciendo: esto fue lo que realmente pasó. Ella respondió en 2 minutos con 4 emojis de cara de shock y un texto largo disculpándose por siquiera cuestionarme. Dijo que Melissa había estado pescando información sobre mi relación durante meses. Hacía preguntas raras y específicas sobre si Jaime y yo parecíamos felices juntos, si peleábamos, cómo era su horario de trabajo. Paulina dijo que pensó que era solo curiosidad normal de amiga, pero ahora parecía espeluznante y calculado. Preguntó si necesitaba algo o quería ir por un café y hablar. Le agradecí, pero dije que solo necesitaba un poco de espacio para procesar la pérdida de una amistad de 15 años. En los días siguientes, 3 amigos mutuos más me contactaron preguntando qué pasó. Cada vez me di cuenta de que Melissa debía estar llamando a todos los que conocíamos tratando de controlar la historia. Decidí decir la verdad a cualquiera que me preguntara directamente, pero no empezaría una campaña en su contra. Eso se sentía demasiado como drama de preparatoria, y yo tenía 32 años con mejores cosas que hacer. Jazmín del trabajo pasó por mi oficina el jueves por la tarde. Cerró la puerta y se sentó en la silla frente a mi escritorio. Dijo que siempre pensó que Melissa parecía celosa de mí, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Luego me contó que Melissa había hecho comentarios amargos sobre mi brazalete Cartier en la fiesta de la empresa. Dijo algo sobre cómo algunas personas obtenían joyas caras mientras otras no obtenían nada. Jazmín también recordó a Melissa haciendo preguntas directas sobre el viaje a Napa, queriendo saber si Jaime lo planeó él mismo o si yo tuve que insinuar que quería ir. Le agradecí a Jazmín por contarme y dije que ayudaba a saber que otras personas habían notado el comportamiento de Melissa. Esa noche Jaime llegó a casa pareciendo incómodo. Dijo que Claudio de su oficina lo había apartado esa tarde. Claudio le dijo que había visto a Melissa en el gimnasio varias veces en los últimos meses. Ella había estado esperando cerca del área habitual de entrenamiento de Jaime, siempre muy arreglada y usando mucho perfume. Claudio pensó que era raro en ese momento, pero imaginó que tal vez ella se encontraba con alguien allí. No se dio cuenta de que estaba persiguiendo activamente a Jaime hasta que salió la historia. Jaime se veía avergonzado hablando de eso, como si debiera haberlo notado y hecho algo antes. Le recordé que Melissa era buena manipulando, y él lo había manejado rechazándola y confesándome. Una semana después de la confrontación telefónica, mi celular sonó con el nombre de Carlos en la pantalla.
No contesté porque imaginé que llamaba por Melissa. El teléfono de Jaime vibró un minuto después con un mensaje de Carlos preguntando qué pasó. Carlos dijo que Melissa llegó a casa llorando la noche que la confronté y no explicaba por qué yo de repente no le hablaba. Jaime me miró y preguntó si debía llamar a Carlos. Asentí y dije que Carlos merecía saber que su novia había estado persiguiendo a otro hombre durante meses. Jaime lo llamó y puso el teléfono en altavoz. Explicó todo desde el principio, cómo Melissa había empezado con mensajes inocentes sobre planear mi cumpleaños, luego escaló a aparecerse en lugares a los que Jaime iba regularmente. Carlos se quedó callado durante toda la explicación, luego preguntó si Jaime tenía alguna prueba. Jaime le envió capturas de pantalla de los mensajes de Melissa, incluyendo aquellos donde trataba de convencerlo de que yo lo engañaba. Carlos le agradeció por ser honesto y colgó. Esa misma noche alrededor de las 11, mi teléfono empezó a sonar de un número que no reconocía. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego otra llamada de un número diferente. Luego otra. Escuché el primer mensaje de voz y oí a Melissa rogándome que le devolviera la llamada. Dijo que Carlos había terminado con ella y necesitaba que yo le dijera que todo era un malentendido. Los otros mensajes de voz eran similares, su voz volviéndose más aterrada cada vez. Llamó desde 6 números diferentes durante las siguientes 2 horas. No respondía a ninguno. Jaime y yo nos sentamos en el sofá viendo cómo se destruía a sí misma a través de mensajes de voz cada vez más desesperados. Para la 10ª llamada, ella estaba gritando que yo había arruinado su vida por nada, que yo era una terrible amiga que nunca realmente se preocupó por ella. Borré cada mensaje de voz sin escuchar hasta el final. A la mañana siguiente llamé a mi compañía telefónica y cambié mi número por completo. 2 semanas después entré a la cafetería de la calle Pine a las 7:15 de la mañana. Jaime siempre paraba ahí antes del trabajo para su café negro habitual y un muffin de arándanos. Yo había estado evitando el lugar desde que pasó todo, pero necesitaba cafeína urgentemente después de una terrible noche de sueño. La campana sobre la puerta sonó y la vi inmediatamente. Melissa estaba sentada en la mesa de la esquina cerca de la ventana usando un suéter gris y jeans. Su cabello se veía sucio y recogido en una cola de caballo desordenada. Se había posicionado donde podía ver la puerta y sus ojos se clavaron en mí en el segundo que entré. Se me cayó el estómago a los pies, pero seguí caminando hacia el mostrador. Ella se levantó y se movió para interceptarme antes de que pudiera ordenar. Su cara se veía hinchada como si hubiera estado llorando recientemente. Abrió la boca pero levanté una mano y pasé junto a ella para hacer mi pedido. El barista tomó mi orden de un latte grande y pagué sin mirar a Melissa, aunque podía sentirla rondando a 1 metro detrás de mí. Me siguió al área de entrega y se paró ahí retorciéndose las manos. El barista llamó mi nombre y me entregó la taza. Me di la vuelta para irme, pero Melissa se interpuso directamente en mi camino. Sus ojos estaban rojos y llorosos y se veía más pequeña de alguna manera de lo que recordaba. Empezó a hablar rápido sobre cuánto lo sentía y cómo había estado pasando por algo mentalmente que la hizo no pensar con claridad. Las palabras salían atropelladas como si las hubiera ensayado. Dijo que la terapia la ayudó a darse cuenta de que había actuado inapropiadamente y quería arreglar las cosas entre nosotras. Tomé un sorbo de mi latte y la miré sin responder. Ella siguió hablando sobre cómo nuestra amistad significaba todo para ella y había cometido errores terribles, pero esperaba que pudiera perdonarla eventualmente. Otros clientes nos miraban y el barista fingía limpiar la máquina de espresso mientras obviamente escuchaba. Puse mi taza en el mostrador y miré a Melissa directamente por primera vez. Le dije que 15 años de amistad me enseñaron que ella siempre quería lo que otras personas tenían. En la prepa con mi pareja del baile, en la universidad con mis prácticas, ahora con mi esposo. Ella siempre necesitaba competir en lugar de simplemente estar feliz por mí. Dije que esta vez fue demasiado lejos al tratar de destruir mi matrimonio con mentiras sobre Jaime engañándome. Mi voz se mantuvo calmada pero firme y me aseguré de hablar claramente para que no pudiera malinterpretar. La cara de Melissa se arrugó y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Agarró una servilleta del mostrador y la presionó contra sus ojos. Cuando levantó la vista de nuevo su rímel se había corrido en círculos oscuros. Dijo que yo siempre fui la bonita y la exitosa y ella solo quería sentirse especial por una vez. Dijo que verme tener todo mientras ella luchaba la hacía sentirse inútil. Su novio Carlos nunca hacía cosas románticas y ver a Jaime tratarme bien le hizo darse cuenta de lo que se estaba perdiendo. Admitió que se convenció a sí misma de que si pudiera tener lo que yo tenía, entonces tal vez finalmente se sentiría suficiente. La confesión quedó en el aire entre nosotras y sentí que algo cambiaba en mi pecho. Ya no era enojo, sino tristeza, una tristeza profunda por desperdiciar 15 años en alguien que me veía como competencia en lugar de como una amiga. Le dije que entendía el sentirse inadecuada, pero eso no excusaba lo que hizo. Dije que esperaba que recibiera terapia y encontrara felicidad, pero que ya no podíamos ser amigas. Nuestra amistad estaba construida sobre ella comparándose conmigo, y eso no era sano para ninguna de las dos. Melissa extendió la mano y agarró mi brazo antes de que pudiera darme la vuelta. Sus dedos se clavaron en mi manga y me jaló para que la mirara. Dijo que Jaime ni siquiera era tan genial, y que yo estaba cometiendo un gran error eligiéndolo a él sobre ella. Su voz se hizo más fuerte y otros clientes definitivamente escucharon. Dijo que cualquier mujer querría un hombre que realmente se viera bien en lugar de alguien con la nariz chueca y orejas de soplillo. El comentario mostró que ella todavía no entendía nada en absoluto. La lealtad y el amor importaban más que cualquier atracción superficial en la que ella basaba sus relaciones.
Zafé mi brazo de su agarre y tomé mi latte. Caminé hacia la puerta sin decir nada más. Detrás de mí la escuché llamando mi nombre, pero empujé la puerta y salí a la banqueta. El aire de la mañana se sentía frío en mi cara y respiré hondo. Algo se sentía más ligero en mi pecho, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que estaba ahí. Esa amistad murió hace mucho tiempo, pero yo había sido demasiado leal para admitirlo. El carro de Jaime se detuvo junto a la acera 30 segundos después. Había estado dando vueltas a la manzana esperando mi mensaje. Me subí, y él miró mi cara y preguntó si estaba bien. Asentí, y le dije que manejara. Nos dirigimos al otro lado de la ciudad a una cafetería diferente en la calle Market a la que ninguno de los dos había ido antes. La semana siguiente en el trabajo noté que la gente actuaba raro a mi alrededor. Las conversaciones se detenían cuando entraba a la sala de descanso. Los compañeros me daban miradas comprensivas en el pasillo. El miércoles por la tarde Jazmín pasó por mi oficina y cerró la puerta. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y dijo que necesitaba decirme algo. Melissa había estado llamando a amigos mutuos y diciéndoles que yo le robé a Jaime. La historia que Melissa esparció afirmaba que ella y Jaime habían estado saliendo en secreto y yo me enteré y lo seduje para lastimarla. Jazmín dijo que sonaba completamente loco, pero algunas personas parecían creerlo o al menos no estaban seguras de en qué versión confiar. Casi me rió porque la mentira era tan ridícula, pero luego me di cuenta de que algunas personas podrían realmente comprar su historia. Melissa era buena haciéndose la víctima y llorando a la orden. Le agradecí a Jazmín por decirme y pregunté quién más había. Listó 4 nombres de personas de nuestro grupo de amigos. 2 de ellos me escribieron esa tarde preguntando si podíamos hablar. Respondí diciendo que explicaría todo, pero necesitaba hacerlo en persona con todos juntos. Paulina organizó una cena en su departamento para el viernes por la noche. Invitó a nuestro grupo principal de amigos y dije que llevaría a Jaime para que pudiera explicar lo que realmente pasó. 4 personas llegaron, lo cual era menos de lo que esperaba, pero más de lo que temía. Paulina y Jazmín ya me creían. Los otros 2 eran amigos que conocía desde hacía años, pero se veían incómodos cuando Jaime y yo llegamos. Nos sentamos alrededor de la mesa de comedor de Paulina con envases de comida tailandesa. Jaime explicó toda la línea del tiempo, empezando con los mensajes iniciales de Melissa sobre planear mi fiesta de cumpleaños. Mostró capturas de pantalla en su teléfono de sus mensajes, incluyendo aquellos donde ella afirmaba que yo estaba siendo infiel. Describió cómo ella se aparecía en su gimnasio y oficina y la cafetería. Explicó cómo ella intentó besarlo y él la rechazó inmediatamente y luego me confesó todo. Una amiga llamada Sara asintió y dijo que coincidía con lo que sabía sobre los patrones de comportamiento de Melissa. El otro amigo llamado Miguel se quedó callado y picaba su pad thai. Después de que Jaime terminó de hablar, Miguel dijo que Melissa parecía genuinamente devastada cuando lo llamó. Dijo que su historia sobre Jaime dándole alas sonaba convincente. Saqué mi teléfono y mostré la línea de tiempo lado a lado. Jaime me confesó 2 semanas después de que Melissa empezara a perseguirlo. Su comportamiento de acoso duró meses antes de que él me dijera. Las capturas de pantalla probaban que ella inició todo y él la rechazó. Miguel miró la evidencia y su cara cambió. Se disculpó por dudar de mí y dijo que debió haber sabido mejor. Sara apretó mi mano a través de la mesa. Miguel se fue temprano diciendo que tenía trabajo en la mañana, pero pude notar que se sentía culpable. Jaime sostuvo mi mano bajo la mesa durante el resto de la cena. Paulina abrió vino, y hablamos de otras cosas tratando de superar la incomodidad. Alrededor de las 10 nos despedimos y nos fuimos a casa. En el carro Jaime me recordó que las personas que no confiaban en mí después de 15 años realmente no eran mis amigos de todos modos. 3 semanas después de la confrontación con Melissa me senté en la oficina de mi terapeuta un martes gris por la tarde. Había estado viéndola por 2 años para lidiar con las luchas de fertilidad y la depresión. Me preguntó cómo estaba procesando todo con Melissa. Empecé a hablar sobre sentirme aliviada de que la amistad terminara, pero luego mi voz se quebró. Las lágrimas llegaron de repente y no pude detenerlas. Lloré al darme cuenta de que había desperdiciado 15 años en alguien que me veía como competencia en lugar de como una verdadera amiga. Cada recuerdo se sentía manchado ahora. Cada momento que pensé que compartíamos una conexión genuina era en realidad ella midiéndose contra mí. Mi terapeuta me pasó pañuelos y me dejó llorar sin interrumpir. Cuando finalmente paré, preguntó qué aprendí de la experiencia. Dije que aprendí que la lealtad importa más que la historia, que algunas personas no pueden ser felices por ti porque están demasiado ocupadas siendo infelices con ellas mismas. Que yo merecía amigos que celebraran mi éxito en lugar de resentirlo. Ella asintió, y dijo que el duelo era apropiado incluso cuando se pierde algo poco saludable. Estaba de luto por la amistad que pensé que tenía, no por la que realmente existía. Esa distinción ayudó de alguna manera. Salí de su oficina sintiéndome exprimida, pero más clara que antes. Manejé a casa desde mi oficina sintiéndome vacía y de alguna manera más ligera al mismo tiempo. Jaime estaba en la cocina haciendo la cena cuando entré. Levantó la vista de picar verduras y su cara se suavizó con preocupación. Dejé mi bolsa en el mostrador y simplemente me quedé ahí parada por un minuto. Él dejó el cuchillo y vino hacia mí. Terminamos sentados en el sofá de nuestra sala con envases de comida china entre nosotros. Le conté todo sobre la sesión de terapia y cómo finalmente lloré por perder a Melissa. Escuchó sin interrumpir y sostuvo mi mano sobre los cojines. Luego empezó a hablar sobre lo culpable que se sentía por no decirme de inmediato cuando Melissa se le acercó por primera vez.
Su voz se quebró cuando dijo que tenía miedo de que yo creyera sus mentiras sobre él siendo infiel. Explicó cómo ella lo hizo dudar si yo confiaría en él sobre mi mejor amiga de 15 años. Apreté su mano y le dije que entendía completamente. Melissa era buena haciendo que la gente dudara de sí misma. Me lo había hecho a mí innumerables veces a lo largo de los años. Hablamos hasta la medianoche sobre nuestro matrimonio y las luchas de la FIB, y cómo su traición de alguna manera nos hizo más fuertes. Admitió que se sintió aliviado cuando todo salió a la luz porque guardar el secreto lo estaba carcomiendo vivo. Le dije que necesitábamos prometernos que nunca guardaríamos secretos así de nuevo sin importar cuán incómoda pudiera ser la verdad. Asintió y me jaló cerca. Nos quedamos dormidos en el sofá, enredados juntos. 3 semanas después estaba en mi escritorio revisando reportes trimestrales cuando Paulina tocó a la puerta de mi oficina. Entró y la cerró detrás de ella, lo cual significaba que tenía chismes. Guardé mi hoja de cálculo y levanté la vista. Se sentó frente a mí y sacó su teléfono. Aparentemente corrieron a Melissa de su trabajo en el banco la semana pasada. Dejé mi pluma y pregunté qué pasó. Paulina me mostró capturas de pantalla de un amigo mutuo. Melissa había estado persiguiendo a un tipo en el trabajo agresivamente a pesar de que él le dijo que no estaba interesado. Ella seguía apareciendo en su escritorio y enviándole mensajes fuera del horario laboral y siguiéndolo al almuerzo. Él finalmente la reportó a Recursos Humanos por hacerlo sentir incómodo. El banco investigó y encontró múltiples quejas de otros colegas sobre su comportamiento inapropiado. La despidieron inmediatamente. Miré las capturas de pantalla sintiendo esta extraña mezcla de satisfacción y tristeza. El patrón era tan obvio ahora. Melissa no quería realmente a Jaime específicamente. Ella solo quería lo que no podía tener. Cualquier hombre que la rechazara se convertía en una obsesión. Le agradecí a Paulina por contarme, y se fue para regresar al trabajo. Me quedé sentada pensando en cómo Melissa estaba destruyendo su propia vida a través de sus elecciones. Parte de mí se sintió reivindicada de que todos pudieran ver su comportamiento ahora. Pero principalmente solo sentí tristeza viendo a alguien caer en espiral de esa manera. Ese fin de semana, Jaime y yo nos sentamos en nuestra mesa de cocina con sitios web de viajes abiertos en mi laptop. Habíamos estado hablando de tomar un viaje real juntos para celebrar nuestro matrimonio. No la falsa renovación de votos, sino algo genuino para reconectar después de meses de estrés. Hice clic en fotos de Italia y le mostré la costa amalfitana. Él se inclinó sobre mi hombro y señaló un hotel con vista al agua. Pasamos 2 horas investigando y planeando. Finalmente reservamos 2 semanas en Italia para octubre. Los vuelos y hoteles costaron más de lo que usualmente gastábamos. Pero se sentía que valía la pena. Necesitábamos este tiempo lejos de todo. Jaime imprimió los correos de confirmación y los pegó en nuestro refrigerador. Cada vez que los veía en los siguientes días me sentía emocionada por algo por primera vez en meses. El martes por la mañana mi jefa me llamó a su oficina. Caminé por el pasillo preguntándome si había arruinado algo en los reportes regionales. Ella estaba sonriendo cuando entré, lo cual era una buena señal. Me ofreció el puesto de vicepresidenta para la región oeste. El ascenso significaba un enorme aumento de sueldo, pero también reubicarse a San Francisco. Me quedé sentada aturdida por un minuto. Ella dijo que podía tomarme una semana para pensarlo y discutirlo con Jaime. Le agradecí y caminé de regreso a mi oficina aturdida. Llamé a Jaime desde mi escritorio y le conté sobre la oferta. Estuvo callado por un largo momento. Luego dijo que deberíamos hablarlo apropiadamente cuando llegara a casa del trabajo. Esa noche pedimos pizza y extendimos un mapa de California en nuestra mesa de centro. Hablamos de todos los pros y contras. El avance profesional era increíble para mí. Jaime probablemente podría encontrar trabajo en empresas de tecnología en el área de la bahía, pero irnos significaba empezar de nuevo completamente. Nueva ciudad, nuevos amigos, nuevo todo. Nos quedamos despiertos pasada la medianoche dando vueltas al asunto. Finalmente, alrededor de la 1 de la mañana, Jaime dijo que tal vez necesitábamos el nuevo comienzo. Quedarnos aquí significaba toparnos constantemente con Melissa o gente que creía sus mentiras. San Francisco nos ofrecía un corte limpio de todo el desastre social. Lo miré a través de la caja de pizza y me di cuenta de que tenía razón. Necesitábamos distancia de toda esta situación. Llamé a mi jefa a la mañana siguiente y acepté el ascenso. 8 semanas después de la confrontación con Melissa, estaba trabajando tarde en mi escritorio terminando proyectos antes de la mudanza. Mi teléfono sonó y vi que era seguridad de abajo. El guardia dijo que alguien llamada Melissa estaba en el lobby pidiendo verme. Se me cayó el estómago. Casi le digo que la echara, pero la curiosidad ganó. Dije que bajaría por 10 minutos. Tomé el elevador al lobby y la vi sentada en uno de los sofás de cuero cerca de la entrada. Se veía terrible. Su cabello estaba sucio y recogido, círculos oscuros bajo sus ojos. Había perdido peso de mala manera. Se levantó cuando me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Me mantuve a varios metros de distancia con los brazos cruzados. Empezó a hablar rápido diciendo que lo sentía tanto y que me extrañaba y si por favor podíamos solo hablar. Dijo que necesitaba a su mejor amiga de vuelta. Dejé que terminara y luego le dije gentil pero firmemente que ya no podía confiar en ella. Nuestra amistad había terminado permanentemente. Ella empezó a sollozar justo ahí en el lobby. La gente que pasaba nos miraba. Me rogó que le diera otra oportunidad. Dijo que estaba en terapia ahora y trabajando en sus problemas. Sentí lástima genuina viéndola desmoronarse, pero también sentí un enorme sentido de alivio.
Alejarme de esta dinámica tóxica fue la elección correcta. Le dije que esperaba que la terapia la ayudara, pero que habíamos terminado. Ella trató de alcanzar mi brazo y di un paso atrás. Le dije adiós y me giré hacia los elevadores. Ella seguía llorando cuando las puertas se cerraron. Regresé arriba sabiendo que esa era probablemente la última vez que la vería. Esa noche Jaime llegó a casa del trabajo y me encontró sentada en el sofá rodeada de cajas medio empacadas. Ya había empezado a sacar libros de los estantes y envolver nuestras fotos de boda en periódico. Dejó su maleta junto a la puerta y se sentó a mi lado sin decir nada. Solo nos miramos por un minuto. Luego tomó un rollo de cinta de empacar y empezó a sellar cajas mientras yo las etiquetaba con un marcador. Trabajamos juntos hasta la medianoche, desarmando nuestra vida en esta ciudad pieza por pieza. Cada artículo que empacábamos se sentía como cerrar una puerta a la situación de Melissa y todo lo que venía con ella. Jaime encontró la taza de café que ella había usado esa mañana en mayo cuando todo esto empezó. La sostuvo y preguntó si quería guardarla. Se la quité y la tiré en la bolsa de basura. Pedimos pizza alrededor de las 10 y comimos sentados en el piso entre pilas de cajas. Jaime dijo que estaba emocionado por San Francisco, que ya había estado viendo empresas de tecnología en línea. Le dije que estaba lista para dejar todo este drama atrás y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera nuestra historia. Nos quedamos dormidos esa noche en el sofá porque ya habíamos empacado nuestra ropa de cama. 3 meses después entramos manejando a San Francisco en un sábado soleado con todas nuestras cosas en un camión de mudanza detrás de nosotros. La ciudad se extendía frente a nosotros con la bahía brillando azul y el puente Golden Gate visible a la distancia. Sentí una oleada de emoción al verlo todo. Encontramos nuestro nuevo edificio de departamentos en una colina empinada con vista al agua desde nuestra ventana de la sala. Jaime y yo pasamos toda la primera semana explorando diferentes vecindarios y comiendo en restaurantes al azar de los que nunca habíamos oído hablar. La energía aquí era completamente diferente a la de nuestra vieja ciudad. La gente parecía más enfocada en sus propias vidas en lugar de chismear sobre los asuntos de los demás. En 2 semanas, Jaime fue contratado en una startup tecnológica en el distrito financiero. Llegó a casa ese viernes con su carta de oferta y celebramos tomando el tranvía hacia el muelle y comiendo crema de almejas mientras veíamos a los leones marinos. Empecé mi rol de VP un lunes por la mañana a principios de septiembre. Mi nueva oficina estaba en el piso 14 con ventanas con vista a la bahía. El equipo que heredé era más pequeño que el anterior, pero todos parecían competentes y profesionales. Durante mi primera semana tuve reuniones 1 a 1 con cada persona que me reportaba. Nadie preguntó sobre mi vida personal más allá de la charla básica sobre de dónde me mudé. Nadie sabía sobre Melissa o todo el lío con Jaime. Podía ser simplemente la nueva VP sin cargar todo ese equipaje social. El alivio de eso fue enorme. Podía concentrarme completamente en el trabajo sin preguntarme si la gente estaba susurrando sobre mí o tomando bandos. Mi jefa me llevó a comer ese primer viernes y me dijo que estaba impresionada con lo rápido que me estaba poniendo al día. Le agradecí y lo decía en serio porque esta oportunidad de trabajo me había dado una ruta de escape de una situación tóxica. Jaime y yo encontramos una clínica de fertilidad en el distrito Marina que se especializaba en casos difíciles. La doctora ahí era una mujer en sus 50 segundos que había hecho investigación sobre por qué algunas personas no responden bien a los protocolos estándar de FIB. Revisó todos nuestros registros médicos de los últimos 3 años y los 4 intentos fallidos. Luego explicó que había un enfoque diferente que podíamos probar que ajustaba las dosis de medicamento basado en análisis de sangre diarios en lugar de un horario fijo. Dijo que era más intensivo y requería venir cada mañana para monitoreo. Pero las tasas de éxito para gente como nosotros eran mejores. Jaime y yo nos sentamos en su oficina mirando las estadísticas que nos mostró. Los números eran alentadores, pero nos habíamos decepcionado tantas veces antes. Nos dijo que nos tomáramos unas semanas para pensarlo y decidir si queríamos intentar de nuevo. Pasamos el siguiente mes hablando sobre si hacer otra ronda de FIB o empezar a ver lo de la adopción. Jaime investigó agencias de adopción y programas de acogida en línea. Hizo hojas de cálculo comparando diferentes opciones y sus requisitos. Aprecié que estuviera planeando para ambas posibilidades en lugar de poner todas nuestras esperanzas en un solo camino. Finalmente decidimos intentar el nuevo protocolo una vez más porque siempre nos preguntaríamos si podría haber funcionado. Pero también acordamos que si esta ronda fallaba, buscaríamos la adopción seriamente en lugar de continuar con más FIB. Jaime encontró 3 agencias de adopción en el área de la bahía y solicitó paquetes de información de todas ellas. Tener ese plan de respaldo hizo que la decisión de intentar de nuevo se sintiera menos desesperada. No estábamos apostando todo en este único intento. Nos estábamos dando una oportunidad más a la paternidad biológica mientras reconocíamos otros caminos para construir nuestra familia. 4 meses después de que dejamos nuestra vieja ciudad, Paulina voló para visitarnos un fin de semana largo. La recogí del aeropuerto un viernes por la tarde y manejamos de regreso a nuestro departamento a través del tráfico de la hora pico. Le encantó nuestro lugar y pasó 20 minutos tomando fotos de la vista desde nuestro balcón. Esa noche, durante la cena en un restaurante tailandés en nuestro vecindario, me contó lo que había estado pasando en casa. Melissa se había mudado de regreso a su ciudad natal en Ohio después de ser desalojada de su departamento. Aparentemente la habían despedido del trabajo en el banco hacía meses, pero siguió fingiendo que todavía trabajaba ahí. También había perdido a la mayoría de sus amigos restantes después de que descubrieron que había estado persiguiendo a otro hombre casado de su gimnasio.
Paulina dijo que el patrón simplemente se seguía repitiendo hasta que la gente se cansaba del drama y la cortaba. Había intentado contactar a Paulina varias veces preguntando por mí y Jaime, pero Paulina nunca respondió. Escuchar todo esto me hizo sentir extraña. Parte de mí se sintió triste de que alguien a quien conocí por 15 años hubiera básicamente destruido su propia vida. Pero otra parte de mí reconoció que estas eran consecuencias de las propias elecciones de Melissa. Paulina y yo pasamos el sábado caminando por Fisherman's Wharf y subiéndonos a los tranvías como turistas. Tomamos café en este lugar con vista al agua y hablamos de todo excepto de Melissa. Me contó sobre su nueva relación con un chico de su compañía y lo diferente que se sentía estar con alguien emocionalmente disponible. Le conté sobre mi nuevo trabajo y cuánto amaba vivir aquí. El domingo manejamos a través del puente Golden Gate hacia Sausalito y comimos en un restaurante sobre el agua. En el camino de regreso, Paulina dijo que estaba realmente feliz por mí y Jaime, que parecíamos más relajados y establecidos de lo que habíamos estado en años. Me di cuenta de que tenía razón. Alejarnos de todo ese desastre social nos había permitido enfocarnos en nuestra relación real en lugar de defenderla constantemente. Cuando dejé a Paulina en el aeropuerto el domingo por la noche, me sentí agradecida de tener una amiga que realmente me apoyaba en lugar de competir conmigo. 6 semanas después de empezar el nuevo protocolo de FIV, me desperté un martes por la mañana y me hice una prueba de embarazo antes de que Jaime se levantara. Me las había estado haciendo cada pocos días, aunque la clínica dijo que esperara. Esta vez 2 líneas aparecieron casi inmediatamente. Me senté en el piso del baño mirando fijamente por 1 minuto completo antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo. Luego empecé a llorar tan fuerte que tuve que poner mi mano sobre mi boca para mantenerme callada. Jaime tocó la puerta del baño preguntando si estaba bien. La abrí y simplemente sostuve la prueba. Su cara pasó por unas 5 expresiones diferentes antes de que empezara a llorar también. Nos quedamos ahí parados en nuestro baño a las 6 de la mañana, abrazándonos y llorando. Después de 3 años de intentar y 4 intentos fallidos y 1.600.000 pesos gastados, esto realmente estaba pasando. Jaime llamó a su trabajo y dijo que llegaría tarde. Fuimos a la clínica esa mañana para un análisis de sangre para confirmarlo. Los resultados llegaron esa tarde mostrando niveles hormonales que indicaban un embarazo temprano saludable. La enfermera que llamó con los resultados sonaba genuinamente feliz por nosotros porque me había estado monitoreando cada mañana durante semanas. Mi primer trimestre fue duro de maneras que no había esperado. Las náuseas empezaron alrededor de la semana 6 y nunca pararon realmente. No podía retener comida la mayoría de las mañanas y perdí casi 4 kilos en 2 semanas. Jaime empezó a trabajar desde casa 2 días a la semana para poder ayudarme. Me hacía té de jengibre y me traía galletas a la cama antes de que siquiera intentara sentarme. Se hizo cargo de toda la cocina y limpieza porque el olor de la mayoría de las comidas me enfermaba. Me sentía culpable viéndolo hacer todo mientras yo pasaba la mayoría de las tardes acostada en el sofá sintiéndome terrible. Pero él nunca se quejó ni una vez. Se sentaba a mi lado frotando mi espalda y diciéndome que mejoraría pronto. Su devoción durante esas semanas me recordó por qué la crítica de Melissa sobre su apariencia había sido tan ridícula. Ella se había enfocado en su nariz chueca y su estatura mientras se perdía completamente que su carácter era genuinamente hermoso. Él estuvo ahí para mí cada día sin esperar nada a cambio. A las 12 semanas fuimos al ultrasonido que nos diría si todo se estaba desarrollando normalmente. La técnica esparció gel en mi estómago y movió la varita por 1 minuto. Luego se quedó callada y la movió a un punto diferente. Mi corazón empezó a acelerarse porque pensé que algo estaba mal. Giró la pantalla hacia nosotros y señaló 2 formas distintas. Jaime agarró mi mano tan fuerte que dolió. La técnica sonrió y dijo que íbamos a tener gemelos. La doctora entró unos minutos después y explicó que el protocolo específico que habíamos usado a veces resultaba en múltiples embriones implantándose. Revisó ambos latidos y dijo que todo se veía saludable. Jaime empezó a reírse de esa manera ligeramente histérica. Dijo que íbamos a tener nuestra familia completa de una vez después de esperar tanto tiempo. No podía dejar de mirar las imágenes del ultrasonido mostrando 2 formas diminutas que se convertirían en nuestros hijos. Manejamos a casa aturdidos y pasamos el resto del día simplemente sentados en nuestro sofá procesando la noticia de que íbamos a tener gemelos. Empecé a notar alrededor de enero que Melissa ya no cruzaba por mi mente durante los días regulares. Estaba haciendo café o caminando al trabajo y me daba cuenta de que ella no había aparecido en mis pensamientos en absoluto. El enojo se había desvanecido primero allá por diciembre cuando todavía estábamos desempacando cajas. Luego, el dolor empezó a disolverse poco a poco hasta que se convirtió en esta cosa distante que le pasó a alguien más. Para febrero, podía pasar semanas enteras sin recordar que ella existía. Los casi 5,000 kilómetros entre nosotras hacían la distancia emocional más fácil de manejar. No podía toparme accidentalmente con ella en el súper o ver su carro estacionado afuera de lugares a los que solíamos ir juntas. Ella se convirtió en este fantasma de mi vieja vida que no tenía ningún poder sobre mi nueva vida. Jaime notó el cambio antes que yo. Mencionó una mañana que yo parecía más ligera, como si hubiera soltado algo pesado que había estado cargando. Tenía razón. El fin de la amistad había dolido más de lo que quería admitir, incluso sabiendo lo tóxica que era. 15 años de historia no desaparecen solo porque alguien te traiciona. Pero el espacio físico me ayudó a ver claramente que mantenerla en mi vida habría envenenado lentamente todo lo bueno que tenía.
Mi doctora mencionó un grupo de apoyo para mujeres lidiando con problemas de infertilidad durante una de mis revisiones a finales de febrero. Casi no voy porque hablar de sentimientos con extraños sonaba terrible. Pero algo me hizo presentarme en el centro comunitario un jueves por la noche donde 8 mujeres se sentaban en círculo compartiendo sus historias. La primera reunión rompió algo dentro de mí que había estado manteniendo sellado herméticamente. Escuchar a otras mujeres describir exactamente el mismo dolor y frustración y enojo que yo había sentido durante nuestros intentos fallidos me hizo darme cuenta de lo sola que había estado tratando de procesar todo. Empecé a ir cada semana y eventualmente comencé a compartir mi propia historia sobre los 4 ciclos fallidos y el $1.600.000 que habíamos gastado y la depresión que venía con cada prueba negativa. Otras mujeres asentían mientras yo hablaba porque entendían esa clase específica de pérdida de una manera que la mayoría de la gente no podía. Una mujer había intentado por 6 años. Otra se había rendido completamente después de 7 ciclos. Su fuerza me ayudó a reconocer la mía propia. Para marzo, estaba ayudando a miembros más nuevos a procesar sus sentimientos y ofreciendo el mismo apoyo que otras me habían dado. Compartir lo que había vivido le dio significado más allá de solo mi propio dolor. Si hablar de mi experiencia ayudaba aunque fuera una mujer, a sentirse menos sola en su lucha, entonces tal vez todo ese sufrimiento había servido algún tipo de propósito. Jaime me sorprendió a principios de abril con un viaje de Baby Moon al Valle de Napa antes de que estuviera demasiado grande para viajar cómodamente. Manejamos un sábado por la mañana y nos registramos en este hermoso bed and breakfast rodeado de viñedos. No podía beber el vino, obviamente, pero hicimos recorridos y comimos comida increíble y pasamos horas simplemente hablando sobre todo lo que había cambiado en los últimos 6 meses. Ambos estuvimos de acuerdo en que la traición de Melissa, por dolorosa que fuera, nos había empujado hacia cambios que probablemente necesitábamos de todos modos. La mudanza a San Francisco nos forzó a salir de nuestra cómoda rutina y nos hizo reconstruir nuestra vida social desde cero. Ese proceso nos ayudó a apreciar lo que teníamos juntos en lugar de darlo por sentado. Jaime dijo que había estado estancado por años, siguiendo la inercia en su viejo trabajo sin ninguna pasión real por lo que hacía. Su nuevo puesto lo desafiaba de maneras que lo hacían emocionarse sobre su carrera de nuevo. Yo sentía lo mismo sobre mi rol de VP. El ascenso me dio oportunidades que nunca habría tenido quedándome en nuestra vieja ciudad. Pasamos el domingo por la mañana acostados en la cama viendo el amanecer sobre los viñedos y reconociendo que a veces las peores cosas que pasan terminan llevando a los mejores resultados. Ninguno de los dos habría elegido la situación de Melissa, pero no podíamos negar que nuestras vidas eran genuinamente mejores ahora de lo que habían sido antes de que todo explotara. Mi panza creció constantemente durante mayo y junio mientras entraba en el tercer trimestre. Pasamos los fines de semana armando el cuarto de los bebés en nuestra segunda recámara, pintando las paredes de un amarillo suave que funcionaba tanto para niño como para niña. Jaime armó 2 cunas mientras yo organizaba ropa diminuta por talla en los cajones de la cómoda. Habíamos recibido tantos regalos del baby shower de mi trabajo y de su familia que teníamos suficientes atuendos para cambiar a los bebés 3 veces al día por un mes. Cada vez que doblaba otro mameluco o acomodaba otro peluche, la realidad de realmente convertirnos en padres me golpeaba de nuevo. Habíamos querido esto por tanto tiempo que parte de mí todavía no podía creer que realmente estaba pasando. Jaime me cachaba parada en el cuarto de los bebés simplemente mirando las 2 cunas y venía a abrazarme por detrás. Nos parábamos ahí juntos imaginando cómo sería cuando el cuarto estuviera lleno de bebés llorando y pañales sucios y alimentaciones a las 3 de la mañana. La emoción se mezclaba con puro terror en igual medida. Ninguno de los dos tenía idea de lo que estábamos haciendo, pero al menos entrábamos a ello juntos como equipo. El correo de Melissa llegó un miércoles por la tarde a finales de junio, 7 meses después de nuestra confrontación telefónica. Vi su nombre en mi bandeja de entrada y casi lo borro sin leer, pero la curiosidad ganó. El mensaje era largo. Varios párrafos disculpándose de nuevo por todo lo que había hecho y explicando que había estado en terapia desde octubre trabajando en sus problemas de celos y competencia. Escribió sobre cómo había pasado toda su vida comparándose con otras personas y sintiendo que nunca era suficiente. Su terapeuta le ayudó a ver que perseguir a Jaime no era realmente sobre él en absoluto, sino sobre esta necesidad desesperada de probar que podía tener lo que yo tenía. Habló sobre reconocer patrones de su infancia donde su hermana mayor siempre recibía más atención y elogios. El correo profundizó en su realización de que había construido su identidad entera alrededor de superarme en lugar de averiguar quién era ella realmente como persona. No me pidió que la perdonara o que fuéramos amigas de nuevo. Solo quería que supiera que estaba tratando de cambiar y convertirse en alguien mejor. El tono se sentía genuino de una manera que sus disculpas anteriores no lo habían sido. Sonaba como alguien que había hecho trabajo real examinando su propio comportamiento en lugar de solo decir lo siento para sentirse mejor ella misma. Leí el correo 2 veces. Sentada en mi escritorio con mi mano en mi panza sintiendo la patada del bebé. Parte de mí se sintió reivindicada de que ella hubiera reconocido cuán arruinado estaba su comportamiento. Otra parte se sintió triste por los años que desperdiciamos en una amistad construida sobre una base tan rota. Pensé en no responder en absoluto, pero eso se sentía cruel después de que ella había sido tan honesta sobre sus luchas. Le escribí brevemente que apreciaba que me dejara saber sobre su progreso en terapia y le deseé lo mejor en su crecimiento personal. Pero dejé claro que nuestra amistad no se reavivaría sin importar cuánto trabajo hiciera en sí misma.
Demasiado daño se había hecho y demasiado tiempo había pasado para que regresáramos a cualquier tipo de relación. El cierre se sintió bien, sin embargo. Como si ambas estuviéramos finalmente avanzando en nuestros propios caminos en lugar de quedarnos estancadas en el pasado. Cerré mi laptop y regresé al trabajo sintiéndome más ligera de lo que me había sentido desde que su nombre apareció por primera vez en mi bandeja de entrada. Cualquier sanación que ella necesitara hacer era su propio viaje ahora, separado del mío. Mi equipo me organizó un baby shower en la oficina cuando llegué a las 36 semanas y me fui de incapacidad por maternidad a mediados de julio. Decoraron la sala de conferencias con globos y serpentinas y llenaron una mesa con regalos envueltos. Mi jefa dio un discurso sobre cuán valiosa había sido para la compañía y cuán emocionados estaban todos de que me convirtiera en mamá. Abrí regalos mientras comía pastel y me reía de los ridículos consejos para bebés que la gente seguía ofreciendo. Alguien nos compró un libro llamado El Manual del Propietario del Bebé que trataba a los infantes como si estuvieras armando un mueble. Otro compañero nos dio un mameluco que decía: acabo de pasar 9 meses dentro de mi mamá, y hasta yo creo que su trabajo es más difícil que el tuyo. Los regalos fueron generosos y considerados, todo desde artículos prácticos como biberones y trapos para el eructo, hasta lujos como un monitor de bebé elegante y una pañalera de diseñador. Pero lo que más me impactó fue cuán genuinas se sentían las relaciones. Estas personas me conocían hace menos de un año, pero se mostraron con entusiasmo y apoyo real. Probó que podía construir amistades sanas cuando no estaba tolerando las tóxicas. Había pasado 15 años aceptando el comportamiento competitivo de Melissa como normal porque eso era todo lo que conocía. Ahora tenía colegas que celebraban mi éxito en lugar de resentirlo, que ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio, que genuinamente se preocupaban por mi bienestar. El contraste me hizo darme cuenta de cuán bajos habían sido mis estándares para la amistad antes. Jaime y yo empezamos una clase de parto para padres de múltiples a principios de agosto. Íbamos cada martes por la noche y nos sentábamos con otras 5 parejas que también esperaban gemelos. El instructor nos enseñó técnicas de respiración y posiciones de parto y cómo manejar 2 bebés a la vez. Observé a Jaime durante cada clase notando cuán comprometido estaba comparado con algunos otros compañeros ahí. Hacía preguntas sobre el manejo del dolor y tomaba notas detalladas sobre técnicas para envolver al bebé. Un tipo pasó la mitad de la clase en su teléfono mientras su esposa parecía lista para asesinarlo. Otro seguía haciendo chistes sobre cuán cansado iba a estar como si su esposa no estuviera a punto de empujar 2 humanos fuera de su cuerpo. La afirmación de Melissa de que yo podía conseguir algo mejor parecía aún más ridícula viendo estas otras relaciones de cerca. ¿Mejor que qué exactamente? ¿Mejor que un hombre que se mostraba completamente presente y ansioso por aprender cómo cuidar a nuestros hijos? ¿Mejor que alguien que sostuvo mi mano durante cada ejercicio de contracción y no se quejó ni una vez sobre el compromiso de tiempo? Apreté la mano de Jaime durante un ejercicio de respiración particularmente intenso, y me sentí agradecida de nuevo de haber visto a través de la crítica superficial de Melissa. Su nariz chueca y estatura promedio no significaban nada comparado con su carácter y devoción. Los gemelos llegaron 3 semanas después a las 37 semanas, justo a tiempo para múltiples. Se me rompió la fuente a las 2 a.m. de un jueves y corrimos al hospital con nuestras maletas empacadas. El parto duró 14 horas, lo cual el doctor dijo que era bastante rápido para gemelos. Jaime se quedó a mi lado todo el tiempo, dejándome apretar su mano hasta que probablemente le dejé moretones. Me limpiaba la cara con toallas frías y me daba hielo picado, y me decía que lo estaba haciendo genial incluso cuando yo estaba gritando que quería drogas inmediatamente. Nuestro hijo nació primero a las 4:23 p.m. pesando 2 kilos 800 gramos. Nuestra hija siguió 8 minutos después a las 4:31 p.m., pesando 2 kilos 500 gramos. Ambos salieron gritando y rosados y absolutamente perfectos. Las enfermeras los limpiaron y se los entregaron a Jaime mientras el doctor terminaba conmigo. Lo vi sostener a ambos bebés contra su pecho, uno en cada brazo, con lágrimas corriendo por su cara. Los miraba como si fueran las cosas más preciosas que había visto en su vida. Agarré mi teléfono y tomé una foto de ese momento, capturando el puro amor y alegría en su cara. Esa foto se convirtió en el fondo de mi teléfono por el siguiente año. Cada vez que la miraba, recordaba por qué nuestro matrimonio había sobrevivido a todo lo que pasó. El primer mes en casa fue un caos completo en las mejores y peores formas posibles. Los bebés comían cada 2 horas todo el día y noche, lo que significaba que ni Jaime ni yo dormíamos más de 90 minutos seguidos. Hacíamos turnos para que una persona pudiera tener un bloque sólido de 4 horas mientras el otro manejaba a ambos bebés. Nuestra sala se convirtió en una zona de desastre de trapos para el eructo y biberones y mamelucos sucios. Yo goteaba leche constantemente a pesar de las almohadillas de lactancia. Jaime caminaba como un zombi la mayoría de los días, funcionando a base de pura cafeína y determinación. Ambos lloramos de agotamiento múltiples veces. Pero trabajamos como equipo, dividiendo responsabilidades sin llevar la cuenta o quejarnos sobre quién hacía más. Cuando tuve un colapso a las 3 a.m., porque nuestra hija no dejaba de llorar, Jaime la tomó y caminó vueltas alrededor de nuestro departamento hasta que finalmente se durmió. Cuando él parecía listo para colapsar después de una noche particularmente brutal, le dije que fuera a dormir a nuestra recámara con tapones para los oídos mientras yo manejaba la alimentación de la mañana. Su paciencia durante esas semanas brutales me recordó exactamente por qué nuestro matrimonio sobrevivió la situación de Melissa.
Se mostró cada día con humor y amor, incluso cuando ambos estábamos funcionando con las reservas. Habíamos construido algo lo suficientemente fuerte para aguantar la traición y mudanzas a través del país y ahora el caos absoluto de gemelos recién nacidos. Nada sobre esas primeras semanas fue fácil, pero no podía imaginar pasarlo con nadie más. 6 semanas después de que nacieron los gemelos, estaba cambiando pañales en el piso de nuestra sala cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El mensaje contenía 3 fotos de una publicación de redes sociales mostrando a Melissa en un vestido blanco parada junto a un tipo que nunca había visto antes. La descripción leía algo sobre estar comprometida y encontrar a su alma gemela. Miré las fotos por quizás 10 segundos, sentí una curiosidad extraña y desapegada como ver noticias sobre alguien que solía conocer en la prepa. Luego borré el mensaje y regresé a limpiar a nuestra hija. Jaime entró cargando bolsas del súper y preguntó quién escribió. Le dije que era el anuncio de compromiso de Melissa de un número al azar. Dejó de guardar la leche y me miró con preocupación, probablemente esperando que estuviera molesta o enojada. Solo me encogí de hombros y dije que no sentía nada al respecto, lo cual era completamente cierto. La mujer en esas fotos se sentía como una extraña cuyo drama pasó en una vida diferente. Llevamos a los gemelos a su revisión de 2 meses un martes por la mañana a finales de septiembre. El pediatra midió sus cabezas, revisó sus reflejos y nos dijo que ambos bebés estaban alcanzando todos sus hitos perfectamente. Nuestro hijo pesaba casi 6 kilos ahora y nuestra hija 5 kilos y medio. El doctor dijo que sus curvas de crecimiento se veían excelentes, y su desarrollo iba justo en camino. Manejando a casa con ambas sillas de coche aseguradas atrás, seguía mirando por el espejo retrovisor sus caras dormidas. Jaime se estiró y apretó mi mano mientras esperábamos en un semáforo en rojo. Sentí esta ola abrumadora de gratitud por cómo resultó todo, por los bebés sanos en nuestro asiento trasero y el esposo a mi lado que nunca se rindió durante 3 años de intentar. Las luchas de fertilidad y la traición de Melissa y todo ese dolor se sintieron que valieron la pena de alguna manera porque nos llevaron aquí a este momento exacto. 3 meses después de que nacieron los gemelos, regresé a trabajar medio tiempo con un horario flexible que me permitía trabajar desde casa 3 días a la semana. Jaime ajustó sus horas en la compañía de tecnología para poder salir temprano y manejar las alimentaciones de la tarde y las siestas. Nuestro nuevo arreglo funcionó sorprendentemente bien una vez que descubrimos el ritmo. Descubrí que realmente disfrutaba el equilibrio entre mi carrera y estar en casa con los bebés. Trabajar mantenía mi cerebro agudo, y me daba conversaciones de adultos, pero también podía estar presente para la mayoría de sus rutinas diarias. Jaime resultó ser increíble en las cosas de papá amo de casa, mucho más paciente con el llanto y los desastres de pañales que yo. Me enviaba fotos durante el día de los gemelos tomando la siesta en su pecho o haciendo caras graciosas. Verlo abrazar la paternidad tan completamente me hizo enamorarme de él de nuevo de una manera diferente. Paulina voló desde nuestra vieja ciudad en noviembre para conocer a los gemelos y quedarse un fin de semana largo. Apareció en nuestro departamento con 2 bolsas de compras masivas llenas de ropa de bebé de diseñador que probablemente costaba más que nuestro presupuesto mensual de comida. Pasó 1 hora sosteniendo a ambos bebés y tomando aproximadamente 700 fotos. Mientras tomábamos café y los gemelos dormían, mencionó que había visto el anuncio de compromiso de Melissa en línea. Dijo que todo parecía apresurado y el tipo se veía incómodo en todas las fotos, como si no estuviera totalmente seguro de casarse. Le dije honestamente que no me importaba lo suficiente para discutirlo más. Paulina sonrió y dijo que esa era probablemente la respuesta más sana posible. Habló de su propia vida en su lugar, un nuevo ascenso en el trabajo y un chico con el que había estado saliendo por unos meses. Tener una amiga que pudiera visitar sin traer drama o tomar bandos se sentía refrescante, y me hizo darme cuenta de cuán tóxica había sido mi amistad con Melissa en realidad. Jaime y yo celebramos nuestro 11º aniversario de bodas en diciembre con una cena agradable en un restaurante italiano en el centro mientras mis papás manejaron para cuidar a los gemelos durante la noche. Nos sentamos uno frente al otro con vino y pasta y reflexionamos sobre todo lo que habíamos pasado juntos durante el último año. Las luchas de fertilidad que finalmente terminaron con éxito. La traición de Melissa y el doloroso final de esa amistad. La mudanza a San Francisco. Convertirnos en padres de gemelos. Todo ello había hecho nuestro matrimonio increíblemente fuerte de maneras que no pensé que fueran posibles. Jaime me dijo que nunca había estado más orgulloso de cómo manejé la situación de Melissa con gracia en lugar de ponerme mezquina o cruel. Le dije que su apoyo durante nuestros intentos de FIV y su devoción como padre probaban que la crítica de Melissa hacia él era la cosa más ridícula que había escuchado jamás. Nos tomamos de las manos a través de la mesa y me sentí segura de que podíamos manejar cualquier cosa que la vida nos lanzara después. Sentada en mi oficina una tarde de enero me di cuenta de que había construido una vida completamente nueva en San Francisco. Tenía amigos genuinos a través del trabajo y nuestro vecindario que nos conocían como somos ahora. No como la pareja lidiando con problemas de fertilidad o drama de amistad. Mi carrera estaba prosperando de maneras que no lo había hecho en nuestra vieja ciudad. Teníamos la familia por la que luchamos tan duro para crear. La amistad tóxica con Melissa se sentía como si le hubiera pasado a una persona diferente en una vida diferente, como ver una película sobre la vida de alguien más. Ni siquiera podía recordar por qué seguí siendo amiga de ella por tanto tiempo cuando el patrón de competencia y celos era tan obvio mirando hacia atrás. Cuando los gemelos tenían 4 meses volamos para visitar a la familia de Jaime por las fiestas.
Sus padres y hermanos inmediatamente se enamoraron de ambos bebés, pasándolos de uno a otro y peleando por quién los cargaba después. Su mamá me llevó aparte en Nochebuena mientras todos los demás estaban en la sala. Me dijo que estaba orgullosa de cómo manejé la situación de Melissa con gracia y fuerza, que mucha gente lo habría hecho feo en público. Dijo que siempre supo que yo era la persona correcta para Jaime porque vi su carácter en lugar de juzgarlo por cosas superficiales. Sus palabras me hicieron llorar un poco porque había estado preocupada de que su familia pudiera haber escuchado la versión de los hechos de Melissa. De regreso en San Francisco después de las fiestas, estaba comprando café cerca de mi oficina cuando me encontré con alguien de nuestra vieja ciudad, cuya cara me parecía familiar pero no podía ubicar inmediatamente. Ella me reconoció primero y vino a saludar. Resultó que trabajaba con alguien de mi viejo equipo. Hicimos charla trivial por unos minutos antes de que mencionara que había escuchado que el compromiso de Melissa terminó mal justo antes de Navidad. Aparentemente su prometido descubrió su patrón de perseguir hombres no disponibles y canceló la boda. Sentí una breve simpatía por Melissa porque eso debió haber sido humillante, pero mayormente sentí alivio de que no estaba atrapada en su drama nunca más. La mujer pareció sorprendida cuando dije que no había hablado con Melissa en casi un año. Claramente esperaba que yo tuviera todo el chisme. Terminé mi café y regresé al trabajo. Agradecida de nuevo por la distancia física entre mi nueva vida y ese desastre, Jaime y yo empezamos a planear la fiesta del primer cumpleaños de los gemelos con 6 meses de anticipación, emocionados de celebrar este enorme hito después de años de preguntarnos si alguna vez seríamos padres. Decidimos una reunión pequeña en nuestro departamento con nuestro nuevo grupo de amigos en San Francisco, gente que nos conocía como somos ahora en lugar de quienes solíamos ser. Jaime quería un tema de dinosaurios y yo quería algo con globos, así que nos comprometimos con dinosaurios con muchos globos coloridos. Pasamos tardes viendo diseños de pasteles y decoraciones de fiesta, riéndonos de cómo probablemente estábamos exagerando para bebés que ni siquiera lo recordarían. Pero después de todo lo que habíamos pasado para llegar aquí, queríamos celebrar en grande. 9 meses después de mudarnos a San Francisco, mi jefa me llamó a su oficina y me ofreció un ascenso a vicepresidenta senior supervisando toda la región de la costa oeste. La posición venía con un aumento significativo y más responsabilidad manejando equipos en 3 estados. Acepté inmediatamente sintiendo que el avance profesional validaba mi decisión de tomar el riesgo de reubicarme. Jaime fue increíblemente comprensivo cuando le conté esa noche diciendo que estaba orgulloso de mí y que averiguaríamos la logística del cuidado de los niños juntos. El ascenso significaba que nuestra familia estaba financieramente segura de maneras que no habíamos estado durante los tratamientos de fertilidad. También probó que podía reconstruir mi carrera en una nueva ciudad y realmente prosperar en lugar de solo sobrevivir. Entrevistamos a 3 candidatas para la posición de niñera y contratamos a una mujer llamada Carmen, que tenía 10 años de experiencia con gemelos. Empezó el siguiente lunes viniendo a nuestro departamento a las 7 cada mañana para que yo pudiera alistarme para el trabajo sin prisas. El costo era significativo, casi 40,000 pesos al mes. Pero Jaime y yo acordamos que valía la pena para mantener mi carrera avanzando mientras aún teníamos tiempo con los bebés en las tardes. Carmen era paciente y cálida con ambos gemelos y en una semana ellos estaban cómodos con ella manejando sus comidas y siestas. Acepté el ascenso a vicepresidenta senior oficialmente y empecé mis nuevas responsabilidades manejando equipos a través de California, Oregón y Washington. El trabajo requería más viajes que antes, pero planeé los viajes cuidadosamente alrededor de los horarios de los gemelos y la disponibilidad de Carmen. Un martes por la mañana, 3 semanas después, me senté en nuestra mesa de cocina bebiendo café mientras Jaime jugaba con los gemelos en el piso de la sala. Estaba haciendo caras tontas y ambos estaban riendo, sus pequeñas manos alcanzándolo. Los miré juntos y sentí que algo cambiaba dentro de mí, un reconocimiento silencioso de que era realmente feliz de una manera que no había sido antes de que pasara todo con Melissa. La traición me había forzado a mirar mi vida claramente y averiguar qué importaba realmente en lugar de solo seguir la corriente. Tenía un esposo que hacía reír a nuestros bebés, una carrera que trabajé duro para construir y amigos reales que nos apoyaban. La amistad tóxica que perdí me había estado frenando de apreciar lo que ya tenía. Los gemelos empezaron a dormir toda la noche consistentemente cuando tenían 7 meses, y de repente Jaime y yo teníamos las tardes para nosotros de nuevo después de que se dormían a las 7. Nos sentábamos en nuestro sofá con vino y realmente hablábamos como solíamos hacerlo antes de que llegaran los bebés. Una noche estábamos discutiendo nuestras finanzas y nos dimos cuenta de que estábamos en mejor forma de lo que habíamos estado en años, incluso con el gasto de la niñera. Jaime mencionó tal vez intentar tener otro bebé en unos años y me reí de cuán diferente era nuestra situación ahora comparada con los años de tratamientos de fertilidad fallidos. Pasamos de luchar para tener un hijo a considerar un tercero, y la ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Un año después de la confrontación con Melissa, me mudé a mi nueva oficina de esquina con ventanas con vista a la bahía. Puse fotos de Jaime y los gemelos en mi escritorio justo donde podía verlos cada vez que levantaba la vista de mi computadora. Sentada ahí esa primera mañana me sentí agradecida por cómo todo resultó de una manera que no había esperado. La amistad que perdí me estaba impidiendo reconocer el amor genuino y el éxito que ya tenía, y alejarme de esa toxicidad abrió espacio para la felicidad real y el crecimiento que no sabía que era posible.